Todos ustedes saben y lo han leído en la palabra de Dios con frecuencia. Dios quiso bendecir al género humano y de una manera muy plena. Lo hizo en la creación del hombre, lo hizo al hacer alianza con Noé. Bueno, hay muchos momentos de la Biblia donde se va a hablar de esas bendiciones de Dios para la humanidad. Pero una manera muy especial que hubo fue la bendición de Dios a Abraham. Le dijo que lo iba a hacer padre de un gran pueblo. A pesar de que ya Abraham y su esposa Sara eran de bastante edad, los bendijo con un hijo, con Isaac. Y esa fue la gran promesa de Dios, bendecir a todos los pueblos de la tierra. Pero la gran bendición que Dios le dio a Abraham y a todos los pueblos fue enviar su Espíritu Santo. Por eso en la carta a los Gálatas leemos que con la venida del Espíritu se cumplió la promesa hecha a Abraham. En el Espíritu Santo tenemos como la síntesis de todas las bendiciones que Dios nos da. Y por eso se nos invita a que pidamos Espíritu Santo como lo estaban haciendo hace un momento nomás quienes integran el ministerio de música. Ven, Espíritu, te quiero conocer. Jesús les dijo a los discípulos, ustedes recuerdan en Hechos Apostólicos, quédense en Jerusalén, van a ser bautizados con Espíritu Santo. Jesús le dijo a los apóstoles, yo rogaré al Padre y les va a dar el Espíritu. Jesús dijo, yo voy a interceder por ustedes. Y ese Espíritu en la iglesia les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Los va a llevar hasta la verdad completa. De múltiples maneras Jesús nos habló del Espíritu Santo. Y nosotros por eso, para hacer caso a las palabras de Jesús, invocamos al Espíritu de Dios. Le pedimos que venga porque lo necesitamos. Estamos urgidos de que Dios, Espíritu Santo, haga su templo en cada uno de nosotros, constituya su morada en cada uno de nosotros. Y por supuesto que esa presencia del Espíritu Santo es respuesta a la oración que tenemos, a la lectura de la Biblia, a los actos de amor y caridad, a todas las invocaciones. Pero en esta noche les quiero hablar de 7 presencias especiales del Espíritu Santo. Les digo que hay muchas más desde ahora, para que no crean que son las únicas, las exclusivas, pero son 7 especiales, para que tratemos de irlas viviendo en la medida de nuestras posibilidades. Y esas 7 presencias las llamamos los 7 sacramentos. La palabra sacramento o misterio, como decían antiguamente, los 7 misterios de la iglesia. El primero es el bautismo. Ya les dije, creo, el otro día, que ser bautizado significa sumergirse en el río de agua viva, que es el Espíritu Santo. Ser bautizado es ser bañado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es como un agua viva que nos calma toda la sed que podamos tener. Cuando cantamos, tengo sed de Dios, es sed de que Dios, es decir, que la presencia de Dios esté en mí. Cuando nos damos cuenta de nuestras equivocaciones y pecados, queremos lavar nuestro corazón con el agua viva que es el Espíritu Santo. Cuando queremos sentirnos
hijos de Dios Padre. Pedimos Espíritu, porque la especialidad del Espíritu Santo es que no tengamos un espíritu de esclavos, sino un espíritu de hijos. Y porque tenemos ese espíritu de hijos, podemos decir, Abba, Padre. Es lo que nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, el versículo 15, y también la carta a los Gálatas en el capítulo 4, del verbo 6 en adelante. El Espíritu Santo es el que nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos, y por eso si tenemos el Espíritu del Padre, podemos decirle a Él desde lo íntimo del alma, Padre que estás en el cielo. En la misa muchas veces el sacerdote dice, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Pero hay otra fórmula que también es legítima y está en la liturgia, y es que el Espíritu Santo que Dios derramó en nuestros corazones es el que nos hace decir Padre. Él es el Señor del universo. Él es el Rey de los siglos. Y sin embargo yo, a pesar de mi pequeñez, de mi pecado, de mi ingratitud, me puedo tutear con Dios y decirle papá. Esa es una gracia que el Espíritu Santo me da en el corazón. Le puedo decir a Dios con la palabra cariñosa y tierna que un bebé emplea para llamar a su papá o a su mamá. Y el Espíritu Santo es el que me hace hermano de Jesús. Y dice la carta a los Corintios que yo puedo decir que Jesús es el Señor. Es decir, que Jesús, un hombre parecido a nosotros en todo, menos en el pecado, ese cuerpo humano nacido de la Virgen María, ese es Dios. Y eso es lo que digo cuando digo Jesús es el Señor. Es decir, Jesús es Dios. Y yo no puedo hacer ese acto de fe, de creer que un hombre parecido a nosotros, miembro de la raza humana, aunque también hijo de Dios, no puedo creer que ese hombre sea Dios, es decir, sea el Señor, si no es por una gracia del Espíritu Santo. Eso lo dice la carta a los Corintios en el capítulo 12. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos nuestro Señor Jesucristo, esa es una luz del Espíritu Santo que está iluminando nuestra mente. De manera que asumir, ese es un acto de fe, y ese acto de fe lo puedo hacer porque soy bautizado, porque el Espíritu Santo está en mi corazón. Jesús le dijo a Nicodemo, y ustedes encuentran en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, esas palabras que Jesús dijo cuando Nicodemo una noche fue a visitarlo. Si el hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino. Es decir, si no nace a otra familia, si solo se contenta con el papá y la mamá humanos que lo trajeron a la vida, y no considera que Dios es mi Padre, y que Jesús es mi hermano, y que el Espíritu Santo es mi vida, y que yo formo parte de una nueva familia, porque yo me considero parte de la familia celestial. Soy de la familia de Dios porque Él es mi Padre, porque Jesús es mi hermano. Y esa es una gracia que hace en mi corazón el Espíritu Santo. Cuando Nicodemo oyó esas palabras de Jesús que había que nacer de nuevo, las tomó en un sentido material y le preguntó a Jesús, ¿cómo hace uno para nacer de nuevo? ¿Se tiene que volver en su cuerpo otra vez pequeñito y volver a entrar
en las entrañas de la mamá para volver a nacer? Y Jesús le dijo, no, no se trata de eso, es nacer del agua y del Espíritu. Es decir, es con un nacimiento distinto. Es algo que Dios hace en mi vida y que me permite vivir de una manera diferente como hijo de Dios. Ese misterio del bautismo es lo que hace que nosotros todos, los que estamos siguiendo este programa, seamos hermanos. Tal vez unos están en Argentina o en Paraguay, tal vez otros en Uruguay o en Chile, o en Perú y Bolivia, o en Ecuador y Venezuela, o están en Centroamérica y en México y en Norteamérica y en las Antillas, o aquí en Colombia. Tal vez otros a través de la radio están llegando a otros continentes de la tierra. Pero somos hermanos, porque tenemos el mismo papá que es Dios. Y si somos católicos, tenemos la misma madre que es la Iglesia. El sacramento del bautismo es el que causa en nosotros la fe. Es el que nos hace aceptar a Jesús. Es el que nos hace hijos de Dios. Es el que nos hace pertenecer a la Iglesia. El sacramento del bautismo es el que comienza en nosotros la vida nueva, la vida de la gracia. Es el que nos hace herederos de la gloria. Nos contaban hace unos minutos de San Martín de Porres, que nació en el siglo XVI y murió en el XVII. Hermano nuestro, que está en la gloria, pero es nuestro hermano, que pertenecía a la raza blanca española y a la raza africana morena. Pero no hace distinciones Dios, como decía el Papa Francisco en estos días en su última carta. Todos hermanos, cualquiera que sea el país, la raza, el idioma que hablemos, las costumbres, la cultura, el estado económico, todos somos hermanos si nos consideramos de veras hijos del mismo Creador. De manera que el Espíritu Santo, recibido en el bautismo, es el que nos hace pertenecer a una vida nueva, a una familia nueva, a una raza nueva. Por eso ustedes, si son padres o madres de familia, preocúpense por el bautismo de sus hijos. En la iglesia normalmente cuando un niño llega a 7 años, hay que pedir permiso a la curia, al señor obispo respectivo para bautizarlo. Porque un papá que durante 7 años, una mamá, no lleva al niño a que nazca de la vida nueva, da la impresión de que es tibio en su fe. Y como no se bautiza por bautizar, sino para que haya discípulos de Jesús, hijos de Dios, por eso se necesita que haya un compromiso. Máxime cuando hay gente adulta que no tiene sus papeles de bautismo y entonces dice, es que no fui bautizado, vuélvanme a bautizar. Y no, la iglesia no acepta un nuevo bautismo. El bautismo con que nacimos, ya hemos nacido como hijos de Cristo y no podemos volver a nacer. Podemos renovar nuestro bautismo, podemos tomar conciencia de nuestro bautismo, que es lo que hacemos en la renovación carismática. Nos damos cuenta de las gracias que desde el bautismo Dios nos regala. El sacramento del bautismo, hay otros 2 sacramentos, la confirmación y la Eucaristía. Ese grupito se llaman sacramentos de la iniciación cristiana. Es decir, cualquier católico, cualquier cristiano bautizado debe también ser confirmado y debe recibir el pan de la Eucaristía. Todo católico debe tener esos 3 sacramentos. Después hablamos de los otros 4, pero de estos 3 son como la familia que la Iglesia llama la iniciación cristiana. Y el segundo precisamente es la confirmación, es decir, confirmamos la fe recibida en el bautismo, la asumimos.
Hace unos años se daba la confirmación también a los niños pequeñitos, porque solo bautizaba el obispo de la diócesis, y entonces, como él no podía ir a todos los pueblos con la frecuencia que quisiera, entonces se decía, pues cada que venga, cualquiera que sea la edad de la persona, que se haga confirmar. Pero ahora se dice, no, que el muchacho se dé cuenta. Es posible que en el bautismo, como es confirmado porque los padres creen, entonces los padres, los padrinos, se comprometen en educarlo en la fe. Pero que ya en la confirmación el hombre, la mujer se vayan dando cuenta de lo que significa un sacramento en la iglesia, de lo que significa la presencia del Espíritu de Dios en cada corazón. Y que ese Espíritu Santo, que lo hace hijo de Dios ya en el bautismo, que lo hace hermano de Jesucristo en el bautismo, que lo hace miembro de la iglesia en el bautismo, que ese Espíritu Santo lo guíe hacia Dios, como dice la carta a los romanos. Todos los que son hijos de Dios, todos los que son miembros de Cristo, esos son guiados hacia Dios por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que les vaya iluminando la mente para que comprendan qué significa creer. Y cuando ustedes adultos tengan dudas en la fe o no conozcan bien la enseñanza de la iglesia, no hayan leído con profundidad el catecismo de la iglesia, pídanle al Espíritu Santo que los ilumine, que envíe desde el cielo un rayo de su luz, como dice un himno en Pentecostés. Que sea el Espíritu Santo el que les recuerde todas las cosas, como dice el Evangelio de San Juan, el que los lleve a la verdad completa. Eran textos que yo cité hace un rato nomás. El Espíritu Santo es el que nos impide que tengamos amnesia de Jesús. Él está siempre, Él es el primer evangelizador. Lo dijo Pablo VI en Evangelii Nunciandi. Él es el primer catequista, lo dijo San Juan Pablo II en Catequesis Tradendae. Que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine. Él es espíritu de sabiduría, Él es espíritu de ciencia, de conocimiento. Que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a profundizar en la fe. Para eso el sacramento de la confirmación. Y los padres de familia, cuando el muchacho o la niña van teniendo ya 14, 15 años, esmérense para que reciban ese sacramento, que es parte de la iniciación cristiana, es parte de lo que necesitamos realmente para vivir como fieles. Es decir, para serle fiel a Dios en lo que Él quiere, para que asumamos esa fidelidad, así como Él es el testigo fiel que siempre cumple lo que promete a nosotros. En el sacramento de la confirmación, si en el del bautismo uno es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que en el bautismo se decía, ¿cree en Dios Padre Todopoderoso? Sí creo. Pues yo te bautizo en el nombre, es decir, en la persona, en el amor, para que estés relacionado como hijo con el Padre. Y usted cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que es lo que decimos en el credo. Y responden, sí creo, yo te bautizo, es decir, este baño es en la persona de Cristo, para que tú lo conozcas, para que tú lo ames, para que tú sigas su enseñanza, para que tú te comprometas con Él, para que tú te parezcas a Jesucristo, que el Espíritu de Jesucristo sea el que te invada y que sea el Espíritu de Jesucristo el que te ayude a vivir como cristiano, pareciéndote a Jesús, amando como Jesús amó, perdonando como Jesús perdonó, siendo manso y humilde de corazón como lo fue Jesús, teniendo los sentimientos de Jesús, como dice la carta a los Filipenses, que sea el Espíritu el que te va asimilando a Jesucristo. Y decimos, cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Sí creo, yo te bautizo en la persona del Espíritu.
Es decir, fuimos inmersos, sumergidos, como si fuera un torrente que cae sobre nosotros, como alguien que veía las cataratas del Niágara en los Estados Unidos y Canadá y decía, así, exactamente así, derrámate así como ese chorro de agua en el Niágara o en Iguazú, si nos vamos al sur del continente, que sea así como ese Espíritu Santo venga a raudales incontenibles sobre mí. En el bautismo somos inmersos, en la confirmación quedamos solidificados, somos confirmados, nos da la firmeza en el Espíritu, nos lava de toda culpa, nos purifica totalmente, nos hace vivir como hijos de Dios, como hermanos de Jesús, como miembros de la iglesia, como testigos, que era lo que Jesús decía y está en Hechos Apostólicos, en el capítulo 1, en el verso 5, antes de la ascensión, donde dice, ustedes quédense en Jerusalén, dentro de poco van a ser bautizados en el Espíritu Santo y entonces serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra. Pero hay un tercer sacramento de iniciación cristiana que es la Eucaristía. Es la comida de cada día, dánosla hoy, Señor, como le suplicamos en el Padre Nuestro. No quiero pasar con hambre. Así hay muchos cristianos que casi nunca comulgan. Se parecen a esas fotografías que sacan a veces de países africanos o asiáticos y aún latinos, donde los niños tienen hambre y entonces se han ido debilitando y se les pueden contar hasta las costillas. Tienen los ojos saltados, son subdesarrollados espiritualmente. Antes se hablaba más de los países en subdesarrollo, los que no tienen alimentación o vestido o casa o alimento. Un cristiano que no comulga es subdesarrollado espiritualmente. Es decir, da lástima verlo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Posiblemente han escuchado ustedes, hoy el Padre Leonardo nos hablaba de la primera parte de la Eucaristía, el banquete de la palabra, y hacía alusión al banquete celestial y al banquete del millón y al banquete que toma cualquier persona cuando está en una fiesta especial. Pero ese banquete eucarístico es Jesús que se nos da. ¿Qué tal un discípulo de Jesús, Pedro, Juan, Santiago, Felipe, Bartolomé, Simón, Tadeo, que dijera, Jesús, no, es que yo no quiero estar contigo. Es que yo con tal de que te visite por ahí cada 2 o 3 años está bien. Recuerden lo que dice el Apocalipsis, he ahí que estoy a la puerta y llamo. Y si tú me escuchas y me abres la puerta, entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Ahí el texto lo dice usando el tercer pronombre, pero yo para personalizarlo con ustedes estoy usando el segundo pronombre, cenaré contigo y tú conmigo. No solo en el banquete de la palabra se nos da la Eucaristía, sino de manera especial en el banquete eucarístico. Hay una oración en la celebración de cada misa. Cuando ustedes ven que el sacerdote o los que están celebrando como presidentes la celebración extienden las manos, la derecha o la izquierda o ambas mejor, si no tienen que sostener un micrófono, y entonces las ponen sobre el pan y sobre el cáliz. Y dicen que por la fuerza del Espíritu Santo, este pan y este vino se transformen en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Esa oración técnicamente la llaman epiclesis o epíclesis. Epi significa de arriba y clesis significa llamada. Es una llamada a lo alto, al Espíritu Santo para que venga y no solo se haga presente en nuestros corazones, sino que transforme el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús, porque el Espíritu Santo es especialista en formar a Jesús. Fue Él
el que formó a Jesús en las entrañas de la Virgen María. Es Él el que transforma el pan y el vino en la Eucaristía. Es Él, lo dice la segunda o tercera oración después de consagrar, lo dice el sacerdote, que a los que se alimentan del cuerpo y de la sangre de Jesús, ese Espíritu Santo haga de ellos, a veces dice un solo cuerpo y un solo espíritu, a veces dice víctima viva para alabanza de su gloria. Es decir, que a todos ellos haga en nosotros, los que participamos en la Eucaristía, el cuerpo misterioso de Jesús. Somos el cuerpo eclesial de Jesús por la fuerza del Espíritu Santo. De manera que cuando ustedes, si recuerdan su bautismo y si no, renuévenlo en el sentido de tomen conciencia de él en la renovación carismática o en cualquier otro movimiento de la iglesia. Si recibieron la confirmación, sean testigos de Jesús, hablen de él. Díganle que tienen una fe firme en su fe y en su enseñanza. Y si van a la Eucaristía, invoquen al Espíritu para que haga en sus corazones la presencia de Jesús, para que los transforme a ustedes en iglesia. De manera que, aunque ya hace muchos años algunos de ustedes hicieron la primera comunión, sigan pidiéndole al Espíritu de Jesús que forme en ustedes a Jesús. Es decir, que crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor, como dice la carta de San Pedro. Bautismo, confirmación, Eucaristía, los tres primeros sacramentos de iniciación cristiana. Hay dos sacramentos de sanación. El primero tiene varios nombres, a veces lo llamamos la penitencia, también lo llamamos la confesión. ¿En qué consiste? En que como todos somos pecadores, a veces nos olvidamos de los mandamientos del Señor y no amamos, o hurtamos las cosas ajenas, o decimos mentira, o dejamos que el odio y la ira se apoderen de nuestro corazón, es decir, que cometamos el pecado. Pero ya fuimos bautizados, ya ese bautismo nos sirvió antes, pero no luego. Entonces hay otro sacramento, ese de la penitencia, la segunda tabla de salvación, decían los antiguos. Si la primera tabla es el bautismo, la segunda tabla de salvación es la confesión sacramental. Seamos capaces, ¿por qué nos da tanta vergüenza de confesar nuestros pecados ante un hombre que muchas veces ni nos ve, porque hay una telita entre él y nosotros en el confesionario? O una persona que nunca más nos va a encontrar en la vida. Nos da pena contar que cometimos un pecado, pero no nos dio pena cometer el pecado cuando faltamos. Nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, que en la aparición de Jesús a los apóstoles sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, es decir, el viento santo, reciban el viento santo. A los que perdonaren los pecados, les serán perdonados. El Espíritu Santo purifica, es el agua que lava nuestras vestiduras manchadas. El Espíritu, recuerden la visión del Apocalipsis que preguntan: ¿quién es esa multitud de personas vestidas de blanco? Y el ángel del Señor responde: esos son los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. ¿Quién es el que lava nuestras vestiduras en la sangre de Jesús? Sangre perdonadora, por supuesto, el Espíritu de Dios, que nos hace santos. Hace una semana tal vez hablábamos de la santidad. El que nos hace santos es el Espíritu Santo. De manera que esa santidad nos llega de múltiples maneras, por los actos de arrepentimiento, por la oración fervorosa, por la lectura de la Biblia,
por la obra de caridad que hacemos, pero la manera privilegiada es por la bendición sacerdotal en el sacramento de la unción, en el sacramento de la penitencia. De manera que recurramos al sacramento de la penitencia. Antiguamente había gente que se confesaba con mucha frecuencia, casi que llegaban a confesarse y decir: Padre, me acuso que mañana va a ser 2 días que me confesé. Era por no decir que ese día o la víspera se habían confesado. Pero no dejen la confesión semanal o quincenal. Y si no tienen faltas graves, bendito sea Dios, pero traten de recibir esa bendición que no solo perdona pecados, sino que fortalece la gracia. Es el Espíritu Santo el que te bendice. De manera que aprovecha. Yo conozco una persona que le dijeron un día: oiga, ¿y usted por qué no se confiesa con su hermano que es sacerdote? Y ella dijo: no, él tiene muy buena memoria y se va a acordar siempre de mis faltas. No, uno no se acuerda de nada porque hay tanta cosa que hacer en la vida que no tiene ni tiempo de pensar en la pequeña confesión que se hicieron. Y porque el sacerdote es pecador como cualquier otro. La Iglesia dice al menos una vez por año, que era con motivo de Semana Santa. Después en Colombia se dijo: no, hay plazo hasta el 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. Y como era una devoción muy conocida en el país, pues todo el mundo procuraba confesarse para esa fecha. Pero la invitación es: cuando uno tenga conciencia de que ha cometido una falta grave, confiésese cuanto antes. Pídale perdón al Señor. No nos quedemos alimentando años y años o meses y meses el recuerdo de una falta que tuvimos. Y por grave que sea la falta, primero, para Dios no es nada porque Él es pura misericordia. Recuerden, lo cuenta San Juan en el capítulo 8, cuando aprehendieron a una mujer que estaba en adulterio y la querían matar a piedra. Y la llevaron donde Jesús y la acusaron a Jesús y le dijeron: ¿qué hacemos? ¿Le echamos piedra o no? Y Jesús dijo: el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Y nadie se atrevió a tirarla porque todos reconocían que eran pecadores. Y dice San Agustín: como todos se fueron, no quedó sino la mujer pecadora y Jesús. Y San Agustín dice: ahí quedaron la miseria y la misericordia. Porque la misericordia es el corazón vuelto hacia la miseria. Bueno, sacramento de la confesión. Yo confieso, es decir, reconozco mis culpas, confieso que Dios es santo, es decir, proclamo. En la Iglesia tradicionalmente se llamaba confesión el altar donde estaba enterrado un mártir. Entonces la confesión de San Pedro en la Basílica Vaticana era bajando unos escalones hasta el sótano, lo que queda debajo del altar, porque los mártires, sobre el cuerpo de los mártires hacían altares y ahí celebraban la Eucaristía. Esa es la confesión, que yo sea capaz de decir: Dios es mi Señor, Jesús es mi Dios, y que yo sea capaz de decir: pequé, perdóname, Señor. Y si Jesús puso de ley que perdonáramos hasta 70 veces 7, Él perdona siempre, Él perdona todo. El segundo sacramento de sanación es la unción de los enfermos. Antes la llamaban extrema unción, para decir ya cuando se está muriendo la persona. Pero la Iglesia le cambió el nombre. Ahora la llamamos unción de los enfermos, para decir cualquier persona que esté enferma de cierta seriedad, llamen al sacerdote, oren por ella, a lo mejor el Señor la cura. Eso lo dice el apóstol Santiago. Dice que alguno enferme entre ustedes, llamen a los presbíteros de la Iglesia,
La oración de la fe puede sanar al enfermo. De manera que unción de los enfermos no es únicamente para que ya se esté muriendo, sino al que van a hacerle una operación quirúrgica, al que tiene muchos años de vida y por sus años es posible que no viva mucho más. La unción de los enfermos es la oración de la iglesia, en la cual, como símbolo del Espíritu Santo, se unge con aceite y se le pide al Espíritu, que es la fortaleza de Dios, que sane a los enfermos. La oración de los enfermos no es para que se mueran, la oración de los enfermos es para que se sanen. Y si se mueren, bendito sea Dios que mueren con esa gracia del Espíritu. Pero si Dios quiere, a través de ese sacramento, que les dé la salud. Y luego hay otros dos, no quiero ser demasiado largo, hay otros dos sacramentos, ya les hablé, 3 de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, 2 de sanación, confesión y unción de enfermos, y 2 de orden social, el matrimonio y el sacerdocio, el orden sacerdotal. Primero el matrimonio, ¿para qué es sino para bendecir las familias? ¿Para qué es la oración del sacerdote en la iglesia, sino para pedirle a Dios que por la gracia del Espíritu Santo, el Espíritu que es amor, viva el amor en esa familia que se está configurando? Y el Espíritu que es unión, unidad del Padre y del Hijo, que la unión reine en esa familia. De manera que no es que yo me voy en unión libre porque a mí quién me manda. No, al que estás desechando no es el sacerdote, a él vaya y venga. Es la bendición de Jesús. Es la bendición del Señor. Ese que estuvo en Caná de Galilea y cambió el agua en vino. Pidámosle a ese Jesús que Él cambie las tristezas en alegría, que cambie la soledad en diálogo, que cambie el odio en amor, que cambie la pelea en unión, que cambie la esterilidad en fecundidad de hijos. De manera que el sacramento de la unión matrimonial es un sacramento donde el Espíritu Santo puede bendecir a raudales, derramar el amor, como citaban ahora, derramar el amor en los corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y el sacramento del orden sacerdotal, bien sea que lo reciba una persona con el servicio de ser diácono, o con el servicio de ser presbítero, sacerdote, o con el servicio de ser obispo. En cada una de esas ordenaciones, diaconado, presbiterado o episcopado, se invoca al Espíritu Santo para que sea Él el que inspiró a los profetas y a todos los sacerdotes y a todo el pueblo de Dios, le dé la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. Como decimos en el credo, Él fue el que habló a los profetas. Que Él siga hablando en la iglesia, que Él bendiga al Papa Francisco, que Él bendiga al arzobispo primado de Bogotá y de todos los países del mundo, que Él bendiga a cada obispo, que Él bendiga a los sacerdotes, porque a ellos les corresponde de manera especial en su parroquia predicar, y que esa palabra que llevan sea una palabra con la fuerza del Espíritu, que realmente alimente a la comunidad cristiana. Que Dios bendiga a los laicos, a los diáconos. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de administrar los bienes de la iglesia. Que ese servicio material que prestan sea inspirado por el Espíritu Santo. Así como de los 7 primeros, que aunque no dice la palabra que fueran diáconos, se suele hablar de ellos como si fueran 7 diáconos, porque los eligió la primera comunidad, porque había desorden en la repartición de las comidas a las familias de los hebreos, y entonces eligieron 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de poder,
para que fueran ellos los encargados de la distribución de la comida, aunque hacían otros servicios, como recuerdan ustedes de San Esteban, el primero que murió mártir, o del diácono Felipe. De manera que estos dos últimos sacramentos, entonces para la palabra, por supuesto, para la gracia, para la celebración de los sacramentos, para la orientación de las parroquias, para la dirección espiritual de la gente y también para la organización de la comunidad cristiana. Para guiar los grupos de oración necesitamos Espíritu Santo. Necesitamos Espíritu Santo para animar las parroquias y las diócesis y la iglesia entera. Seguro que el Papa Francisco necesita de nuestra oración y él la pidió desde que fue nombrado pontífice. Cada obispo, cada uno necesita Espíritu Santo. Cada párroco, cada sacerdote, cada diácono y aún los ministros menores de la iglesia, los encargados de distribuir la Eucaristía, de leer la palabra, de animar el canto, de orar por los enfermos, de administrar las cosas materiales, de acoger a los que llegan nuevos, de prepararlos para los sacramentos, los catequistas en los colegios, en las universidades, en las escuelas, cada mamá y cada papá en su iglesia, que cada familia es una iglesia doméstica. Ahí cada hombre y cada mujer necesitan Espíritu Santo y por eso no dejemos de pedirlo. Es posible que, si así lo pienso, en martes próximos le dedique toda una enseñanza solo al sacramento del bautismo y después tal vez otra a la confirmación o a la Eucaristía, etcétera. Porque me interesa que ustedes que oran Espíritu Santo, que dicen Espíritu Santo, ven, ven, que invocan a ese Espíritu Santo y que dicen que ese es el fuego que necesitamos, como le cantamos, fuego, 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 fuego sobre mí, amor sobre mí. Como decía San Juan Eudes, la devoción de las devociones, la práctica de las prácticas, es no tener apego a ninguna devoción ni a ninguna práctica, sino entregarse al Espíritu de Dios, para que Él haga en nosotros lo que quiera. De manera que les voy a repetir esa palabrita para que les quede por lo menos lo fundamental. La práctica de las prácticas, la devoción de las devociones, es no tener apego a ninguna práctica o a ninguna devoción particular, sino entregarse al Espíritu Santo de Dios, para que Él haga en nosotros lo que quiera. De manera que, les vuelvo a repetir, pidamos Espíritu Santo, no solo porque en nuestra oración de todos los días digamos, ven Espíritu Santo y enciende en los corazones de tus fieles el fuego de tu amor. Qué bello que lo podamos decir, pidámoslo ahí, pero en todas las oraciones del día. Pero sobre todo, recordemos, en los sacramentos, en los 7 sacramentos, tenemos una gracia y una bendición especial para recibir el Espíritu Santo. Procuremos que en nuestra familia se vivan, que en nuestras parroquias y grupos de oración se tenga esto en cuenta. Y a pesar de que también oremos, y a pesar de que también leamos la palabra, y a pesar de que también ayudemos a los pobres, de una manera especial, que cada uno de nosotros viva cada uno de los 7 sacramentos en la medida de lo posible. Yo, por ejemplo, no espero nunca recibir el sacramento del matrimonio, salvo virtual con la iglesia. ¿Por qué? Porque opté por el orden sacerdotal. Pero muchos de los que optaron por el matrimonio, a no ser que los llamen como diáconos, si tienen más de 40 años, no recibirán el de orden. Pero fuera de eso, bautismo para todos, e influyamos en que se dé el bautismo. Confirmación para todos. Eucaristía para todos, de manera especial cada domingo y en las fiestas de la iglesia. Confesión cada que tengamos conciencia de haber faltado gravemente. Y si no, también que la gracia del Señor venga a nosotros. Unción de los enfermos para todo el que esté sintiéndose delicado de salud.
Ordenación sacerdotal para aquellos que sientan ese llamado del Señor a servir en la iglesia como presbíteros o diáconos. Y finalmente, unción de los enfermos para todos los que se van sintiendo débiles y que ojalá todos nosotros pasemos de este mundo al Padre apoyados por la oración de la iglesia y por la unción del Espíritu Santo.